Tránsito de Júpiter por el signo de Cáncer, parte 1. Acampando con el alma de Júpiter en Cáncer. La hipernutrición del alma colectiva y el alma personal. El tránsito de Júpiter por Cáncer no es meramente una expansión de lo doméstico o de lo emocional, es una profundización existencial en la raíz de nuestra seguridad y pertenencia, tanto a nivel individual como colectivo. Al ser Cáncer el domicilio de la Luna y el signo de exaltación de Júpiter en el modelo helenístico, este tránsito presenta una potentísima esencia jupiteriana. La energía expansiva de Júpiter se encuentra con esta cualidad cardinal y acuática de Cáncer, generando un ímpetu hacia la maduración emocional y la búsqueda de un hogar más allá de lo físico. Tradicionalmente Cáncer es un signo de exaltación para Júpiter, en algunas escuelas helenísticas, como les decía, mientras que en otras es el signo de su regencia nocturna. Lo crucial acá es que Júpiter, el arquetipo de la expansión y la sabiduría, se encuentra en un signo que por naturaleza se contrae hacia lo íntimo y lo seguro. Esta aparente contradicción es la clave. La expansión de Júpiter en Cáncer no es hacia afuera, hacia la conquista o la adquisición material. Si bien uno puede ampliar su casa, mudarse a una casa más grande, sino hacia adentro, hacia la riqueza del mundo interno, hacia la memoria ancestral y la construcción de un refugio emocional inexpugnable. Exaltación de la paternidad, maternidad divina. Júpiter en Cáncer realza el arquetipo de la madre nutricia, Luna, y el padre proveedor protector, Júpiter, fusionándose en una energía que busca crear ambientes seguros y prósperos para el crecimiento. No solo procrear, sino crear y sostener vida en un sentido amplio, proyectos, ideas, comunidades. La abundancia emocional como riqueza verdadera. El concepto de prosperidad se redefine. No se trata de cuántas posesiones acumulamos, sino de cuánta capacidad tenemos para sentirnos seguros, amados y conectados. La sabiduría jupiteriana acá nos enseña que la verdadera riqueza reside en la estabilidad emocional y en los lazos afectivos. Resonancia con el karma familiar y ancestral. Cáncer rige nuestras raíces. Júpiter allá ilumina, expande los patrones familiares, tanto los constructivos como los disfuncionales. Él ilumina y aparece todo. Es un periodo para comprender el legado kármico familiar, sanar heridas transgeneracionales y liberar aquello que ya no nutre, para así construir un cimiento más sólido para el futuro. Hay ciertas implicaciones astrológicas clave que me gustaría comentarte. Esto de la regencia nodal, ¿no? Los nodos son los nodos de la Luna y la Luna es el regente de Cáncer. Y la lógica de karma, dharma. Si Júpiter en Cáncer aspecta a los nodos lunares, especialmente si Cáncer es el signo del nodo norte de una persona o del nodo sur en una carta X o de un colectivo, por ejemplo, la carta de un país, las lecciones kármicas y las sendas del dharma, de gracia, se vuelven predominantemente emocionales y relacionales. Quiere decir que en ese año que Júpiter transita esta área de la carta natal, esto puede ser un tema o un puente, ¿no?, hacia la expansión y el entendimiento. La expansión del alma, Júpiter, se alinea con la dirección de destino, nodos, indicando que el crecimiento verdadero, y acá está el punto, pasa por integrar el pasado para evolucionar. El pasado es Cáncer y la evolución es Júpiter. Y ahí lo vemos más claro. Cuando tenemos aspectos a planetas personales, hay una resonancia específica. Cuando uno tiene una conjunción o una oposición a la luna natal, por ejemplo, hay un fuerte impacto en la naturaleza emocional, en el hogar, en la madre,
la posibilidad de grandes expansiones o reconstrucciones familiares. Si uno tiene Júpiter en conjunción o en oposición al Sol natal, ¿no? Desde el tránsito, digo, ¿no? Está Júpiter en Cáncer y hace una suerte de conjunción u oposición al Sol de la carta. Bueno, va a haber una expansión del propósito vital a través de la seguridad emocional de Cáncer. O mismo con Mercurio natal, una conjunción, una oposición. Bueno, hay una profundización en la comunicación emocional, en la intuición, la forma de procesar la información. Si esa conjunción o oposición es a tu Venus natal, desde Cáncer, Júpiter, ¿qué va a estar haciendo? Va a tratar de la expansión de las relaciones afectivas, la búsqueda de placer, Venus, en el hogar, la apreciación de la belleza en lo familiar. ¿Y qué pasa si está con Marte? La acción se orienta hacia la protección, el cuidado y la defensa del hogar. Entonces uno tiene que ir entendiendo su carta y cómo cada aspecto por tránsito va invitándonos a hacer una elaboración profunda, ¿sí? La casa que, por ejemplo, que Cáncer ocupe en tu carta natal, este año jupiteriano, será el área de vida donde esta expansión jupiteriana se va a manifestar con más fuerza, claramente. Si está en la casa 4, va a haber una redefinición del hogar. Si cae en la casa 7, un énfasis en la nutrición de las relaciones de pareja. Si en la 10, la expansión de la carrera en campos relacionados con el cuidado, o la historia, o lo que fuese. Y después es interesante ver las manifestaciones a nivel colectivo y los desafíos que van a tener los colectivos en la política, en la sociedad, porque bueno, puede llevar a un enfoque en la seguridad nacional, la protección de las fronteras. Por ejemplo, si Cáncer lo traspolamos de una familia como núcleo de la comunidad a una nación, proteger las fronteras, las políticas de bienestar social que trae Júpiter a la nación y la atención a los grupos vulnerables. Entonces pensemos en naciones cuyo sol, como la Argentina o Estados Unidos o Venezuela, tienen su sol en Cáncer. También puede haber un resurgimiento del nacionalismo o un fuerte apego a las raíces culturales. Esto es Cáncer. Lo que en individuos son clanes familiares, a nivel mundano, las naciones son el nacionalismo, la nación, el proteccionismo de la nación y la nación que se cierra. Bueno, la paradoja es que acá Júpiter expande, ¿no? Y ahí es este contrarritmo que vemos. Por ejemplo, ¿querés pensarlo en términos de economía? Bueno, se puede observar un énfasis en la seguridad económica del hogar, la inversión en bienes raíces o industrias relacionadas con alimentación, confort, necesidades básicas. Hay desafíos y sombras. La sombra de Júpiter en Cáncer puede ser, y esto hay que tenerlo en cuenta, exceso de sentimentalismo, la sobreprotección, el apego excesivo al pasado, una expansión desmedida de la zona de confort. A veces Júpiter, si no tiene un Saturno que lo regule, se desborda, es una exageración. Así que bueno, esta expansión desmedida impide la verdadera evolución, eso es clarísimo. Y también puede manifestarse como una inflación de las emociones, haciendo que las reacciones sean desproporcionadas. Con Júpiter no nos tenemos que, digamos, que sorprender de nada, ¿no? Te invito a que revises el arquetipo mitológico griego de Zeus. Zeus. Júpiter es el nombre romano. En esencia es una invitación a expandir nuestra capacidad de amar incondicionalmente, de sentirnos seguros desde dentro hacia afuera, de reconocer la abundancia que tenemos en nuestras raíces y en nuestros lazos íntimos, hacer una profunda inmersión en la riqueza de lo familiar, de lo fundacional, también de la patria. Invertir tiempo en la infraestructura emocional de nuestras vidas es un buen consejo para esta etapa, porque la verdadera prosperidad emana de un corazón nutrido y de un alma arraigada.
Júpiter en Cáncer, parte 2. Una síntesis de casos históricos de cómo se manifestó esta energía a nivel colectivo, movimientos sociales relacionados con la seguridad familiar o la identidad nacional. Hay casos históricos de Júpiter en Cáncer, ¿no? En términos de cosas que sucedieron cuando Júpiter transitaba este signo, la energía de expansión, la energía de búsqueda del sentido que nos representa el arquetipo Júpiter, cuando se centra en los dominios cancerianos, la seguridad de un hogar, de una familia, también de una patria, de una nación, la nutrición, el sentido de pertenencia en los diferentes niveles cancerianos, familia, naciones, planeta Tierra, ¿no? Como el hogar de los humanos. Entonces uno puede hacer, digamos, una memoria de situaciones importantes que ocurrieron en la vida cuando Júpiter en Cáncer, allá por el año 1933, 1934, el caso de estudio de New Deal en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando a los finales de junio del 33 ingresó en el signo donde Estados Unidos tiene su sol. El mundo, digamos, el contexto histórico nos cuenta que el mundo estaba inmerso en la Gran Depresión. Estados Unidos en particular sufría una devastadora crisis económica con desempleo masivo, quiebras bancarias, una profunda inseguridad social. En ese momento, el recién inaugurado presidente Franklin Delano Roosevelt asumió el cargo justo en marzo de 1933. Bueno, él consideró hogar, algo bien canceriano, como prioridad nacional. Lanzó el programa New Deal, serie de programas y reformas económicas con el objetivo de restablecer la seguridad y la estabilidad en los hogares americanos. El énfasis fue clarísimo, era nutrir y proteger al ciudadano común. También la expansión, Júpiter, de la seguridad social. Es Cáncer la seguridad social. Se crearon instituciones clave para proporcionar una red de seguridad. Digamos, son ejemplos directos de la influencia jupiteriana en Cáncer. Acordémonos que Júpiter en Cáncer juega los arquetipos, como dijimos en la parte 1, de la energía femenina de cuidado y protección emocional y la energía masculina, que es Júpiter, de provisión de leyes, de provisión material, de provisión de seguridad social, ¿no? Como Cáncer Capricornio sería. Digamos que este periodo ilustra cómo Júpiter en Cáncer no solo trae crecimiento individual, sino que a nivel colectivo puede generar programas o políticas enfocadas a la seguridad fundamental de un pueblo, a la nutrición básica de un pueblo, al fortalecimiento de los cimientos sociales para una nación, bueno, que puede, como Estados Unidos en ese momento, quedar desmembrada, traumatizada. La búsqueda de seguridad y de abundancia está dirigida a la reconstrucción del sentido de hogar, de pertenencia en tiempos de crisis. Y después hay otro caso de estudio que me gustaría compartirles, que es Júpiter en Cáncer y el fin de la Segunda Guerra Mundial. 10 años después, ¿no? 1945, que fue el periodo del tránsito de Júpiter en Cáncer desde mediados de julio del 44 hasta agosto del 45. El contexto histórico, este fue el tramo final decisivo de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en el Pacífico. ¿Y cómo se manifestó? Bueno, teníamos el regreso al hogar y la reconstrucción. A medida que la guerra llegaba a su fin, la principal preocupación global y nacional pasó a ser el regreso de los soldados a sus hogares y la reconstrucción de ciudades y países devastados. Este es un tema central de Cáncer, la necesidad de un refugio seguro y la restauración de la vida doméstica.
Digamos que Júpiter en Cáncer, incluso en el contexto de un evento global tan masivo como una guerra, redirige la energía hacia la restauración del hogar, la protección de la población y la creación de estructuras de seguridad a gran escala que buscan nutrir y estabilizar el cuerpo colectivo y de cada uno de sus individuos. Es la búsqueda de un refugio ampliado y una base para el crecimiento futuro. Después, a nivel personal, desde una perspectiva individual, terapéutica, bueno, Júpiter en Cáncer, como todos los tránsitos, tiene consecuencias psicológicas en la psique humana, porque es un periodo de expansión significativa en el reino emocional y en la seguridad interna, todo es interno en un principio, porque es Cáncer. Entonces las consecuencias psicológicas de este tránsito se van a centrar en cómo cada ser humano con su psique procesa y expande sus conceptos de hogar, de pertenencia, de nutrición, de protección. Porque Júpiter, el expansor, va a magnificar las cosas que hay, las cualidades en tu porción Cáncer. Y esto se traduce en una intensificación de nuestra porción Cáncer, que puede ser, por ejemplo, intensificación de tu búsqueda de seguridad y arraigo. Podés llegar a sentir una necesidad imperiosa de fortalecer tu base emocional, revisar, sanar dinámicas familiares, patrones de apego y heridas del pasado, Cáncer, que afectan la sensación de seguridad hoy. Crear un nido psicológico, ¿no? Cáncer. Ya sea tu casita física como, no sé, una relación que te proporcione confort, sentido de albergue, de refugio. Y cuando no está ese nido, bueno, se mueve mucho en este periodo. Puede generar mucha ansiedad o anhelo profundo de alcanzar esa seguridad y esa conexión con la familia. Y después buscar tribu, la necesidad de pertenecer a un grupo, comunidad, familia, biológica o elegida, pero con Júpiter se amplifica. La psique busca expandir estas conexiones para sentirse parte de algo más grande. Y después es todo un proceso, como cuando hablamos de Cáncer hablamos de los nodos de la luna, hablamos de la luna como regente y hablamos de lo kármico y hablamos de lo transgeneracional, porque Cáncer es el pasado. Así que acá hay mucho para material, tela para cortar, porque es un tiempo de resurgimiento y procesamiento de material kármico. Cáncer rige nuestras raíces e incluye el inconsciente colectivo familiar y transgeneracional, los patrones transgeneracionales. Y Júpiter viene a expandir esta área. La psique entonces se ve confrontada con memorias y traumas ancestrales, con lealtades invisibles, con expansión de una compasión, digamos, del psiquismo, porque al comprender el contexto de generaciones pasadas, la psique puede desarrollar, no sé, una mayor compasión hacia uno mismo y hacia los miembros de la familia, liberando resentimiento, fomentando el perdón. Respecto de las lealtades invisibles, obvio que con Júpiter transitando en la porción Cáncer de nuestras cartas natales se van a hacer más evidentes las formas en que estamos inconscientemente atados a patrones o a sufrimientos de generaciones anteriores o a un miembro de nuestros ancestros. Yo creo que con Júpiter hay que poner la atención a esta oportunidad de trascender estas limitaciones, estos apegos o lealtades, mejor dicho, invisibles, porque se puede, si se les presta atención consciente, poner el foco y sanar esto, ¿no? Igual que memorias o traumas, porque surgen temas no resueltos de la línea familiar, sí o sí. Cada 12 años se activa esto en tu vida, en nuestras vidas, y nos invita a reconocerlos, a comprenderlos, a potencialmente liberarlos, a abrazar el dolor y transformarlos. ¿Es cómodo? No, no es cómodo, pero es una oportunidad única
para la sanación profunda. Por eso es tan terapéutico este tránsito, muy terapéutico. Y sobre la nutrición emocional, tenemos que siempre ver la trampa de la sobrenutrición, porque Júpiter en Cáncer nos invita a expandir la forma en que nos nutrimos emocionalmente. Júpiter en Cáncer, parte 3, desarrollo de la autonutrición. Un enfoque en el autocuidado, la conexión con las propias emociones y la construcción de la resiliencia interna. La persona aprende a maternarse, aprende también a ser su propio padre o madre protector. Empatía y compasión amplificadas, la capacidad de resonar con el dolor y las necesidades de los demás se expande, fomentando la ayuda y el apoyo mutuos. Riesgo de sobreidentificación y sobreprotección. La sombra de este tránsito es una posible inflación de la sensibilidad, llevando a la sobreprotección de uno mismo o de los demás. La victimización o una dificultad para establecer límites sanos. Puede haber una tendencia a ahogar a otros con el propio cuidado o evitar el mundo externo por miedo a la inseguridad. El nido como prisión. La búsqueda de seguridad puede volverse excesiva, llevando al estancamiento o la evitación de los riesgos necesarios para el crecimiento personal. Impacto en el desarrollo del ser y la identidad. La psique, bajo este tránsito, revalúa dónde encuentra su base y su sentido de identidad. La persona puede sentirse más conectada a sus raíces, su historia personal y cultural y encontrar una profunda fuente de fuerza en esa conexión. Y para quienes de un sentido de hogar o pertenencia carezcan de este sentido o cuyas raíces son dolorosas, este tránsito puede exacerbar el sentimiento de desarraigo, impulsándolos a buscar activamente una base más sólida o a procesar la ausencia de ella. Por eso se llaman crisis de desarraigo también, de una identidad arraigada a una crisis de desarraigo. En esencia, Júpiter en Cáncer es un llamado a expandir nuestra capacidad de sentirnos seguros y nutridos desde lo más profundo de nuestro ser. Es un periodo para sanar las bases emocionales, integrar el pasado familiar y reconstruir un hogar psicológico robusto desde el cual podamos expandirnos hacia el mundo con mayor confianza y compasión. Sin embargo, requiere vigilancia para no caer en la complacencia o la sobreprotección que impide el crecimiento. Entonces, estamos de alguna manera enfocando nuestra mirada a la raíz de la abundancia emocional, ir a las raíces para la expansión emocional que empieza en el hogar interno, el refugio de esa abundancia interior, la expansión de la seguridad emocional, la nutrición del alma, cómo ir redefiniendo nuestra expansión y nuestra prosperidad cancerianas. Ese jardín de crecimiento psíquico que va a estar guiado por Júpiter durante este año, sanando raíces, cosechando conciencia, iluminando kármicamente el linaje familiar, develando patrones ancestrales como una oportunidad de sanación profunda, la expansión de la base psíquica de nuestra vida. Y en lo colectivo hay un llamado global a la protección y a la pertenencia de la humanidad. Hay lecciones de Júpiter en Cáncer en la propia historia que podemos rever y aprender, porque el impacto de Júpiter en la estructura social como nación y como humanidad es fuertísimo. Y del caos que estamos viviendo a la cohesión hay todo un proceso, pero que Júpiter, como este guía, nos fomenta la reconstrucción desde las bases.
porque hay un arraigo que expande, una conciencia que nutre y una seguridad interior, que es la verdadera riqueza. Ese lugar donde las raíces encuentran la luz.